Esta es la entrevista de Florencia Cabil. Primera pregunta, Florencia. ¿Qué es para ti la discriminación? Es soportar a alguien que sea diferente a ti, o lo que ha establecido el mundo que sea normal, ya sea por su color de piel, por su condición física o psicológica, o por sus gustos, o por forma de vestir, actuar o hablar. En simples palabras, no respetar a los demás por sus múltiples diferencias. Ya. Segunda pregunta, ¿te has sentido discriminado alguna vez? Si es así, comenta la situación. Sí me he sentido discriminada en mi escuela por mi aspecto físico. En general, no me dejaban jugar porque las niñas decían que era fea. Y además, como ellas eran un poco más delgadas y yo era un poco más gordita, menos. Siempre me pasó esto hasta que el año pasado decidí no juntarme más en sus juegos y jugar con una compañera que no decía lo mismo que ellas. Tercera pregunta, ¿has visto o te has enterado de alguna discriminación sufrida por otros cuando relatan la experiencia o noticias? Sí me he sentido, sí he visto en mi escuela. Hubo una situación en particular donde un niño que no corría bien y que no podía correr rápido tampoco, lo discriminaban y no lo dejaban tampoco jugar. Y también varias compañeras siempre molestan a las niñas por su condición física. Cuarta pregunta. ¿Qué crees que puedes hacer frente a una situación de discriminación? Lo que mis padres y familia me han enseñado, hasta que tengo memoria, frente a estas situaciones, hablar con la persona que está discriminando, entender que quizás hace esto porque tiene problemas en su casa, y enseñarle que todo ser humano se respeta, y ya sea un adulto mayor hasta un mismo arbolito animal, que todo tiene valor y virtud en esta vida. Muy bien. Quinta pregunta. ¿De qué manera ayuda a evitar la discriminación? Respeto al próximo, Implementa tus ideas. respeto al prójimo, tener conciencia y entender que todos tienen virtudes y defectos. Bueno, esta fue la entrevista de Florencia Cabil. Nos vemos en la siguiente entrevista. En la siguiente entrevista tú podrías ser el próximo protagonista.